Hola. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast donde tú eres el poeta y yo soy quien recibe las cartas. Ojalá comentes para que eso sea cierto. Sí, amén, etcétera. Pues les damos la bienvenida al nuevo podcast. Oh my God. No, por favor. Es que sí es nuevo porque literal lo hemos subido video hace como 2 meses, así que Se dieron unos fallos no nos técnicos y bien. así. Pero, oigan, ya les traemos unos nuevos episodios para ustedes, exclusivamente para ustedes, todavía que no les cobramos, véanlas por favor. Sí. Les voy a decir que ya sé que estamos pasando por esta polémica de Juan de Dios, Pantoja, Kimberly Loaiza, Lupita Villalobos, Santa Alfredo y todo eso, pero vamos a hacer una pausa, wait a minute, para ver un poco y alimentarnos un poco de la palabra de Dios. De un tema muy interesante que tenemos para ustedes. Exacto. Intro con Mónica. Bueno, los extraño muchísimo, la verdad. Me hacía falta estar con ustedes dos enfrente de una cámara y estar con ustedes. Espero que hoy sí comenten. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo muy especial. Esperen, dejen primero, vamos a hablar a Dios porque no oramos para hacer esto. Sí, que hoy vamos a hablar de algo muy, muy, muy importante y muy interesante, que la verdad es algo que yo sí quería tocar aquí en Cartas y Dos Podcast, porque creo que todos los cristianos hemos llegado a pasar alguna vez por esto. ¿Y a qué me refiero? El vivir en un mundo secular siendo luz. O sea, el ser cristiano en un mundo lleno de tentación, en un mundo lleno de lujuria, en un mundo lleno de perversidad prácticamente. Entonces, hace poquito, que literal hace como unos 30 minutos para nosotras, hicimos una encuesta en mi cuenta principal y en la cuenta de, bueno, ¿puedo mencionar tu cuenta privada? Sí, privada. Y en la cuenta privada de Sofía también hizo una encuesta. Que nadie contestó, gracias. Gracias, ¿eh? Gracias. Son buenísimos, son buenísimos. Gracias por su atención. En serio, no esperaba que fueran tan buenos amigos todos. Sí, ya ahí se ven los amigos, la verdad. Entonces, gracias Orlando por siempre responder. Así que, gracias a sus preguntas, tenemos una referencia de lo que ustedes como cristianos viven pues, en pues, este mundo secular, ¿sabes? Y bueno, queremos empezar a hablar principalmente con el punto, con el primer. Queremos empezar con el siguiente punto. ¿Qué significa ser luz hoy en día? Volvimos, chicos, a grabar, entonces aquí estamos con todo dándola. Bueno, para mí, ¿qué significa ser luz? Para mí significa... Oh, Ya vas. tranquila. Para mí ser luz significa como iluminar la vida de alguien, o que Dios ilumine tu vida. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que, por ejemplo, estás de que, no sé, en una etapa súper oscura de tu vida y viene alguien y te comparte la palabra de Dios y Si quieres, puedes dar el ejemplo de la vida cotidiana, de que se fue la luz en todo el barrio. ajá, ¿y tú qué haces? Pues lo primero que vas y buscas una lámpara, claro. Sí, Dios ilumina tu vida, así que si no lo sigues, arrepiéntete. hijo del diablo. De Juan del Diablo. Ay, Dios. De que Pero no, bueno, pues estamos sí. oxidadas, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y pues sí, o sea, ¿cuál era la pregunta? Pues sí, o sea, para mí ser luz es eso, es donde no hay vida, donde no hay Dirección. dirección, donde no hay claridad, donde no hay iluminación. ¿Ser luz o no ser luz? Sí. O sea, a ver, es que quiero aterrizar. Espérame, déjame terminar de hablar. Sí, ok, bueno, dale. Entonces para mí significa eso. Ya, y ya. Con eso quería Ok, terminar. ¿qué significa ser luz? Priscila dio muchos ejemplos y a lo mejor medio se revolvió, pero sí entendí, yo porque soy su amiga, sí entendí lo que ella quiso decir. Ella dice ¿Quise hablar o qué? Sí. Ella dice que ser luz significa iluminar la vida de otras personas y eso es algo que la verdad me encantó tu ejemplo. Porque cuando tú eres luz, ¿qué es lo que haces? Siendo luz, literalmente iluminas. Hace poquito yo leí y les compartí a ellas dos una parte de un librito que estoy leyendo yo como devocionales y decía de que ser luz
Ay, esperen, también me trabé. Da un ejemplo acerca de la luz. Que cuando nosotros, por ejemplo, se nos va la luz en nuestra casa, en, no sé, en la cuadra, en la colonia, pues lo primero que quieres hacer para poder ver hacia dónde vas es tener una luz contigo o, no sé, agarrar la típica linterna de que el celular. Estoy prendiendo agarrar la linterna del celular o alguna linterna que tengas por ahí, porque lo que quieres ver es hacia dónde estás yendo, quieres ver si te vas a caer, si hay algún objeto que vas a pisar y te va a doler, ese tipo de cosas, por precaución, tú pues enciendes alguna lámpara, una vela, una luz, apaga la vela, enciendes algo que te ilumine, que te pueda guiar. Y yo en este devocional leía que Jesús es la luz del mundo. Y bueno, sí, prácticamente ser luz es iluminar la vida de las otras personas. Todas las otras personas se encuentran en tinieblas. Las personas que no creen en Cristo, las personas que no tienen dirección en su vida, porque si no tienen dirección entonces no tienen luz. Las personas que se encuentran perdidas en la pornografía, la lujuria, en temas delicados como esos, son personas que no tienen dirección y que hacen ese tipo de cosas para llenar pues el vacío de su corazón. Entonces, al ser luz, nosotros damos dirección a la vida de esas personas, ¿ok? Y bueno, yo creo que, espero que haya quedado un poquito claro, si no, vamos a ir aterrizando más en el punto. Sofía, ¿tú qué crees que es ser luz? Pues yo creo que, o sea, Dios nos mandó a hacer luz, ¿no? O sea, como dice Mateo 5:14, creo que es 5:14, de Exacto. que nos manda a hacer luz, ¿no? Nosotros como cristianos, claro que es difícil ser luz, claro que es difícil porque, pues, al tú ser luz, igual en un punto, yo me imagino si estás en una habitación de que, pues, toda así en oscuras, tú siendo luz, obviamente a lo mejor no vas viendo de que muy, o sea, más allá de lo que tú alumbras, no vas viendo más allá de lo que tú alumbras y claro que como que tienes miedo de no ver más allá, ¿sabes? Pero pues Dios te manda a hacer luz para que también, imaginemos que en ese cuarto, no sé, o sea, como dice Priscila, de que no sé, hay personas que pues no también están muy perdidas, entonces tú puedes ir encontrando a esas personas y puedes ir alumbrando sus vidas y enseñándoles cómo ser luz. Y creo que como cristianos sí es difícil ser luz y es difícil, como que, pues sí, o sea, alumbrar. Sí. Pero claro que pues todo lo hacemos por amor a Dios y por amor a lo que Él nos manda y obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Entonces yo creo que más por eso es de que ser luz. Sobre la verdad y las creencias. Un punto que tocaron mucho en la encuesta es que, bueno, que Orlando tocó, que Orlando sí me deja, pero pues igual o bueno, sí, un punto que se tocó en la encuesta fue que no todos aceptan la verdad de lo que es Cristo. Y eso yo siento que es muy cierto. ¿A qué nos referimos con que no todos aceptan la verdad? Que para nosotros, como creyentes, Cristo pues es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Em, para nosotros Cristo lo es todo, ¿ok? Para nosotros Cristo es literalmente nuestro idol del K-pop. Pero es un ejemplo, ¿ok? Pero Cristo es pues nuestro Salvador, nuestro Señor, es nuestro todo. Para nosotros vivimos para Cristo, no vivimos para nuestra carne o para nuestro propio ser. Entonces, o para el mundo. Y esto pues muchas personas no lo aceptan porque el humano, siendo egocéntrico desde el Edén, que decidió tomar su propio camino el humano, pues ha tomado sus propias decisiones con respecto a su beneficio. La serpiente vino hacia Eva y lo primero que hizo la serpiente fue tentarla para, pues, que sí, que Eva se comiera a aquel fruto, ¿no? Y en eso, la serpiente usó este método de tentación de que es que, ¿por qué Dios te lo está prohibiendo? O ¿por qué no crees que si pruebas este fruto, entonces serás o tendrás toda la sabiduría? Y es entonces que ahí Eva se pone a pensar y dice, ¿y si es cierto? ¿Y si no me muero y realmente lo que obtengo es un beneficio? Entonces el humano siempre piensa en sí. El humano siempre dice, yo primero, después yo y al último yo. Sin embargo, para la vida de un cristiano, Dios va primero, sigue Él y al último Él. Y así es nuestra vida. Y cuando
yo leí esto de no todos aceptan la verdad, dije, wow, qué cierto, porque o sea, cuando tú le expresas la fe a alguien que no es cristiano, la persona se saca de onda, o sea, es como de que, O sea, dice como que porque vas a, literalmente porque estás gastando tu vida para él, ajá, o sea, o como porque dejas de hacer cosas que a ti te gustan para agradarlo a él. para agradar a Dios, exacto. Entonces como que la gente empieza a decir de que no, o sea, tú estás de que loco, o sea, porque estás dando o ofreciendo tu vida a una persona que ni siquiera sabe si existe, porque ese es el mayor argumento que tienen, de que pues tú no sabes si existe, ¿sabes? O sea, no sabes si él es Como pruebas que real. Dios es real, pues. Ajá, Y es una como duda que pruebas yo creo que ha surgido en todos. o sea, durante muchas épocas. Sí, Ujú. o sea, porque tú alguna vez has dudado de tu fe. Sí y no. O sea, sí he dudado, pero nunca he llegado a dudar por el hecho de que no, Dios no existe, o sea, estoy loca. O sea, sí he dudado de que leve. O sea, de que ¿De sí, qué nivel sí estoy, o sea, pero nunca he dudado en el hecho de que, ay, es que como a lo mejor las otras religiones están bien, o a lo mejor las otras Mm, creencias están bien. O sea, sí. nunca llegué a ese punto de dudar de que de que ya me pierdan mis propios pensamientos, pero creo que es muy cierto eso de que muchos no quieren creer. Y no es porque me gustó mucho esto, un ejemplo que decían de los ateos, que la otra vez estaba viendo, que era que estaban diciendo, ¿tú por qué crees que todos creemos en Dios? Y luego decía de que no, tú por qué dices eso, o sea, no todos creemos en Dios. Si estás en una situación de vida o muerte y te llegas a morir y ya estás a punto de morirte, ¿a quién vas a clamar? No, pues voy a clamarle a Dios. Adiós. ¿Por qué? Porque tú, no sé si el alma o el espíritu, creo que porque el sí. alma, no el espíritu, Ok. o es el alma. El alma o el espíritu. Era el alma o el espíritu. Deja, pregunto. Pero tú Bueno, continúa. uno de los dos. Pero póntelo de Reconocía hacen? verdaderamente Que tiene un creador. que tiene un creador. O sea, todos vamos a creer, o sea, a lo mejor nosotros por carne no vamos a querer creer, pero ahí en nuestro interior sabemos que hay alguien, que hay un creador. Y, o sea, más adelante no quiero dar este ejemplo aquí en este episodio, pero lo quiero dar en otro episodio que después lo voy a dar. Pero sí, mucho les duele. Pero ojo, que tú hagas que otras personas quieran creer en la verdad, forzosamente lo he hecho. Creo que sí era y el alma. está mal. El alma, sí, el alma reconoce a su creador. Forzosamente, que tú quieras hacer que otras personas quieran creer en Dios forzosamente está mal. Cosa que he hecho, sí he hecho. Estuve mal, sí estuve mal. Porque no se trata de que lo hagas por tu orgullo, no se trata que lo hagas porque tú estás bien, no se trata por debatir y tú ganarle a la otra persona, no se trata de eso, sino que se trata de por amor a al él, alma. por amor a la persona, por amor al espíritu de esa persona que se va a ir. O sea, cuando que quisieras, no sé, o sea, que Dios salvara su espíritu, que salvara su alma, o sea, no lo debes hacer por orgullo a ti mismo, por querer ganar, sino para darle la gloria a Dios, no por otra cosa. ¿Me doy a entender? Sí, no por querer, sí, como dijiste, no por querer ganar, Ujú. sino más bien para ganar un alma para Cristo. Ajá. Y el punto que dio Sofi nos adentra bastante a otro punto que también se tocó en la encuesta, En la encuesta. en la encuesta de Instagram, que fue que es difícil compartir la palabra. Esperen, déjenme busco la preguntita porque no quiero decir cosas erróneas. Que te lleguen a excluir por querer compartir la palabra de Dios. Y es muy cierto, o sea, creo que, bueno, en experiencias personales a mí me ha pasado demasiado. Em, ¿Por qué? Porque la gente no quiere aceptar que tienen un creador. De hecho, el punto que tocaste hace unos momentos en donde dijiste de que los... Ah, ¿cómo dijiste? Que el alma reconoce que hay un creador. Sí. Y que en el momento en donde tienes Que estás en una situación de peligro, una situación de de vida o angustia, muerte, ajá, ¿a quién vas a clamar? a Dios. Y eso es literal lo que piensa nuestro ser sin que nosotros mismos elijamos pensarlo. Porque yo tengo una amiga, que no voy a mencionar su nombre, pero tengo una amiga que se considera atea. Y ella, a mí me da demasiada risa porque ella dice y jura
que es atea. Ella jura que es atea, literalmente. Y ella dice de que no, pues yo no creo en Dios. Sí, simplemente ella prefiere creer incluso en otros santos que en el mismísimo Dios. Pero el punto es que cuando ella se encuentra en una situación, por ejemplo, que necesita sí o sí pasar un examen, a veces me da risa que dice, gracias a Dios pasé. O sea, cositas así que dan risa y te dan gracia porque dices, bueno, es que estás diciendo que tú no tienes ningún tipo de fe en cuestión de creer en Dios, pero mencionas a Dios en un momento de agradecimiento. Entonces es como de que, amiga, ¿qué onda? Pero incluso, o sea, diciendo de que, o sea, está bien de que incluso prefiere de que darle las gracias a otros santos. O sea, literalmente la definición de ser un ateo es de que no crees ni en Dios, ni en deidades, ni en santos, ni en lo que tú quieras, o sea, los otros dioses, lo que tú quieras. No crees en nada, o sea, en nada, o sea, no crees en nada más supremo que sí, o sea, nada. Un ejemplo bueno, es que si han visto Dios no está muerto. No, A la mí primera me película. encanta, sí, yo también la primera película creo, pero a mí me encanta cuando el chavo está debatiendo con el profesor. Si quieren podemos poner un clip, no sé, pero ajá. ¿Por qué odia a Dios? Esto es ridículo. ¿Por qué odia a Dios? Responda la pregunta. ¿Ha visto la ciencia y los argumentos? La ciencia avala su existencia, conoce la verdad. ¿Por qué lo odia? ¿Por qué? Esta es una pregunta simple, profesor. ¿Por qué odia a Dios? Porque Él me quitó todo lo que era importante para mí. Sí, yo odio a Dios. Todo lo que siento por Él es odio. ¿Cómo puede odiar a Dios si no existe? Me encanta cuando cuando el chavo principal está debatiendo con el profesor y dice, ¿por qué habla con tanto odio de alguien que se supone que no cree? O sea, ¿por qué está afirmando en pocas palabras que Dios existe y hablando o tirándole hate si se supone que usted no cree en Dios? Y ahí es cuando él se da cuenta que su profesor no es que no creyera en Dios, es que estaba molesto con Dios. Y yo creo que eso le pasa a la mayoría de ateos. A la mayoría, no quiero decir que todos, porque yo sé que hay muchos que simplemente no fueron creados con valores cristianos o de cualquier otra fe y por lo tanto, pues, ellos son sus propios dioses, creen en sí mismos nada más. Pero sí, o sea, yo creo que la mayoría de ateos tienden a simplemente estar enojados con Dios por algo que les pasó o no quieren asistir a la iglesia porque alguien de la iglesia los dañó y por lo tanto no creen en Dios. Pero sí, o sea, yo creo que sí es muy difícil compartir la palabra de Dios en un ámbito secular y más cuando tienes amigos que literalmente pues están muy apegados a las cosas, ay, es que ¿cómo le puedo decir? Cosas que te pueden dar tentación, como fiestas. Muy apegados al mundo. Sí, O sea, que están muy apegados al mundo, que están perdidos, pues, que no tienen dirección, como decíamos hace están poquito. muy arraigados. Sí, que están arraigados. Pero pues ahí mismo entra de que si un compañero tuyo no tiene dirección, pues tú siendo luz, tienes que llegar a su vida, iluminar las tinieblas en donde está y compartirle de Cristo. Yo creo que una de las cosas más es que, ¿cómo lo puedo decir? Una de las cosas por las cuales puedes acercar a alguien a Cristo es por medio de la necesidad. Yo me he dado cuenta que mucha gente cuando está enferma, lo primero que hace, como decía Sofía, es como que acudir, acudir a alguien supremo, a alguien mayor, en este caso Dios, para pues que ocurra un milagro en su vida. Y cuando hay necesidad no solo de enfermedad, sino también una necesidad a lo mejor emocional o una necesidad financiera, ahí es el momento en donde tú dices, aquí puedo entrar. Y es algo que Dios me ha enseñado mucho, porque a mí me ha tocado tener amigos o compañeros, lo que sea, que se han abierto su corazón a mí y han dicho de que, bueno, oye, estoy pasando por esto también estoy pasando. Y yo ahí sí aprovecho de hablarles de mi fe y contarles. Obviamente, pues procuro sí decir antes, o sea, al principio de conocer a la gente de que, oye, soy cristiana.
pero ahí es donde yo trato como de ser luz. En esos mini momentos, claro que tienes que ser luz siempre, pero en esos mini momentos en donde se te da la oportunidad de ser luz, tú tienes que dar un paso hacia adelante y decir, oye, pues yo conozco a alguien, que es Dios, que te puede ayudar en tu vida financiera o te puede ayudar a lo mejor en esto que estás pasando, porque así es Dios, o sea, Dios es un Dios que te ayuda, es un Dios que está ahí para ti en cualquier momento, en cualquier tipo de situación. Y es lo que, o sea, en ese tipo de circunstancias tienes que aprovechar y decir, ok, es mi momento de brillar, literalmente, es mi momento. Es un momento para que brille. Es mi momento para que Cristo brille. Entonces, sí, yo creo que ese tipo de momentos son los indicados para poder como evangelizar a una persona. Yo creo que aterrizando más en la pregunta inicial, Sí, diciendo de que cómo nos sentimos excluidos a veces. No es necesario que las personas te excluyan para sentirte tú excluido, porque claramente saben notar una diferencia en lo que tú hagas o lo que tú eres a diferencia de las otras personas. O sea, y no es de que tu amigo o tu amiga te vaya excluyendo de que, ay, es que vamos a ir a una fiesta, que no sé qué. No, o sea, por ejemplo, a lo mejor a mí, no sé, a mí no me invitan porque pues ya saben que yo no voy a ir. O simplemente tú notar la diferencia de cómo son ellos a cómo eres tú, notar esa simple diferencia de cómo somos diferentes es es algo que te como que dices de que sí, y no es que te sientes excluido, sino que sientes esa diferencia, entonces como hay un choque entre las dos, como que no personalidades, pero como las dos formas de las pensar. dos formas de pensar, las dos creencias, por ese simple hecho hay una, no es exclusión, Es un apartamiento, porque te sí, hay un apartas. apartamiento, o sea, no necesariamente tienes que sentir que alguien te diga que te apartes, sino que tú también te sientes, ¿sabes? O sea, es algo que va a pasar siempre, o sea, tú teniendo amigos del mundo, tú teniendo, pues sí, o sea, amigos que pues claramente no tienen tu mismo pensar, es algo que siempre va a pasar, o sea, siempre va a estar, ¿sabes? Y claro que te vas acoplando con el tiempo, o sea, dices de que pues sí, o sea, tú y yo no somos iguales, Sí, pero te vas acoplando con el tiempo y no es necesario, o sea, por ejemplo, mis amigos me respetan mucho, o sea, yo tengo una amiga en mi prepa que me respeta mucho y dice de que, Sofía, es que yo me siento incómoda o me siento mal si yo digo alguna palabra antisonante, o sea, ante ti, o sea, yo me siento muy mal, o sea, Sí. o sea, incluso de que se perdonan, ¿sabes? De que, ay, perdón, o sea, ¿De qué? o sea, Y a cada rato se y no están es que yo, perdonando. sí, o sea, y no es de que yo les haya dicho, o sea, no es que yo les haya dicho, sino que como que ellos ya tienen ese ver o pensar de mí, ¿sabes? Y siento que eso es como que sí, es algo que batallas mucho con lo de que te excluyan y todo eso. Sí se batalla, se batalla mucho con lo de exclusión y todo eso. Pero te vas acoplando y claramente en todo ese proceso si te llegas a sentir de que muy solo, de que muy mal, apóyate de que en Jesús, o sea, apóyate en Dios. Una experiencia personal les voy a compartir. Así rápido. ¿Sale? Ah, ok. Una experiencia personal que les quería contar es que, bueno, yo me la paso todo el día fuera de mi casa y no por vaga o algo así, sino que pues el lugar en donde estoy estudiando es muy demandante y es muy estricto. Entonces tengo horarios muy, muy feos, a decir verdad. Pero pues ni modo, yo escogí esa prepa. El punto es que todo el día estoy afuera con personas que apenas vengo conociendo hace unos 6 meses y, y estas personas pues obviamente no son cristianas, o sea, no tienen mi misma fe, no tienen los mismos valores con los que yo crecí porque todos crecemos en una casa diferente, todos nos horneamos en un distinto horno. Entonces, pues al yo estar con este tipo de personas, me di cuenta que llenan mucho sus vacíos con actividades como fiestas en fin de semana o alcohol o vapeadores electrónicos. Ella sonaba como conferencista de que los vapeadores electrónicos no son buenos. Pero el punto es que cuando yo me di cuenta de que la mayoría, porque yo sé que no todos, pero la mayoría de personas tenían este tipo de conductas,
yo no sabía cómo sentirme, porque yo sí me sentía excluida por el simple hecho de que yo no hacía esas cosas. Y eso no me llevó tampoco a hacer esas cosas, pero sí me sentí fuera del grupo. Y no solamente digas, un grupo de amistades, sino fuera de mi salón. O sea, llegó un punto en donde yo ya no sabía de qué hablar porque no les interesaba mi plática. O sea, no les interesaba lo que yo estaba compartiendo. Y entiendo que no a todos nos va a interesar lo que una persona está hablando, porque pues hay temas de los que te gusta escuchar y hay otros que no. Pero en mi vida emocional llegó ese punto en donde yo decaí, o sea, me decaí porque no tenía a nadie y me la pasaba todo el día afuera sin tener a nadie. O sea, era como, me siento sola. O sea, yo no tengo a nadie que me dé ánimos porque, o sea, la carrera que estudio es medio pesadilla, entonces a veces sí necesito que alguien me dé ánimos, que alguien diga de que, no, oye, al rato acabamos, o de, sí, en una hora más se termina, pero yo no tenía nadie que me dijera esas cosas o tenía un compañero que estuviera ahí conmigo a mi lado de que, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Y pues yo me sentía súper mal. Entonces me di cuenta que Dios lo que quería era que en medio de esa soledad que yo estaba encontrando y en medio de esa exclusión, que prácticamente ellos no me estaban excluyendo porque querían, sino más bien, como dijo Sofía, un apartamiento así porque pasó por mi forma de ser y también porque pues tampoco me gustaban las cosas de las que platicaban, en donde pues yo me sentí sola, me sentí así como que medio deprimida, pero Dios me empezó a explicar de que pues es que no estás sola, o sea, estás viviendo esta lucha, estás viviendo este proceso conmigo. Y es ahí donde yo me di cuenta de que es cierto, o sea, no estoy sola. Aunque no tenga ningún amigo así como, por ejemplo, Priscila o Sofía, supongo que tienen en su prepa. Si tienes una amiga de que en tu prepa, de que digas, de que es mi amiga con la que yo hago equipo, con la que me siento. ¿No, no tienes una amiga? Bueno, o sea, como saben, las tres venimos de una escuela cristiana. O sea, bueno, estuvimos en una Estuvimos secundaria. en una secundaria. Bueno, ellas estuvieron en una escuela cristiana y yo ahorita mi prepa pues es cristiana, entonces no, por así decirlo, no me afronto estos problemas día a día. Pero, ¿cuál es la pregunta? Que Si tengo una amiga. Que si tienes una amiga Pues o no, amigo, al no, que sí tú- tengo con el que tú digas, con este yo hago equipo otra vez. o sea, sí tengo de que, un saludito, Hola, Arturo. tengo un grupo, tengo un grupito de amigas con las que me junto y o sea, con las que somos unidas y así, y pues también a otro amigo, otros dos amigos, y pues sí, pero, ajá, o sea, sí tengo un círculo de que, Un círculo social con el que sano, tú digas. pues, por así Ajá, un decirlo, círculo ajá, sano. dentro de la escuela. Ajá. En cambio, sí, de hecho creo que no aclaramos ese punto de que tú no vives Sí, por eso, si me ven de que no contesto, es por eso. porque ella no ha vivido esa experiencia de tener amigos así como que más seculares. O sea, amigos seculares. Amigos seculares. Bueno, el punto es que en medio de esa soledad y esa depresión, entre comillas, que yo estaba sintiendo, pues Dios viene y me dice, ¿sabes qué, Dallis? Tú no estás sola. Tú lo único que necesitas es abrir tu Biblia, tener intimidad conmigo, que tener intimidad con Dios es obviamente pues entrar a tu habitación, cerrar la puerta de tu habitación, abrir tu Biblia, orar con Dios, desahogar todo lo que tú quieras y tener algo así como un devocional. Entonces pues yo empecé a creer en que yo no estaba sola, sino más bien que lo que estaba pasando en mi vida es que las personas no querían conversar conmigo porque el tema que yo traía, que era Cristo, no les parecía interesante. Y ya, o sea, tal cual. Las otras personas querían hablar de temas como chavos, chavas, fiestas, de que alcohol, locura y así. Locura extrema, proyecto X. Y yo, así. pues, como no es algo que haya experimentado ni que me interese experimentar, pues simplemente no comentaba nada al respecto y no les parecía una persona interesante. Pues sí, literal, o sea, no les parecía una persona interesante porque mi tema de conversación para ellos no era interesante, como Ujú. su tema de conversación para mí no era interesante. Ujú, Y ahí me di cuenta y yo dije, ¿sabes qué? No me voy a Ujú. sentir sola. ujú. Si Dios va conmigo, ¿quién contra mí? Eso. Ujú. Si Dios está conmigo, entonces ¿quién contra mí? Y empecé a ir a la prepa y empecé a ir más como que con ganitas, ¿sabes? Porque Ajá. antes yo me levantaba y yo decía, es que no quiero ir a la prepa porque,
O sea, voy a volver a estar sola todo el día y como que para volver a estar sola como que no. Pero oigan, mi papá una vez me agarró en el carro y me dijo de que es que si tú escogiste esa carrera, ¿por qué te importa que los demás te impulsen a hacer las cosas bien cuando realmente lo que importa aquí es tu calificación, tu promedio, tu desempeño en esa carrera? Y ahí es donde yo me levanté y yo dije, ¿sabes qué? Sí es cierto. Y mi papá me dio literalmente como un bibliazo porque me dijo, es que obviamente vas a ser señalada por los demás. O sea, es algo que tú no vas a poder controlar porque pues a los demás no les importa literal de lo que tú estás hablando y si a ti tampoco te importa lo de ellos, pues entonces tú ya fuiste apartada. Tú ya fuiste, así como dijo Sofi, tú ya fuiste excluida espiritualmente y no necesitas por qué quejarte al respecto. Alégrate más bien, o sea, por haber sido excluido por los demás, que no te están trayendo beneficio ni provecho a tu vida espiritual y simplemente, pues, vive tu vida con Jesús, o sea, vive tu vida con tu compañerito Jesús y ya. Alégrate porque eres diferente. Amén, Ay, amén, sí hablo, ya ven. Ah. Oigan, bueno, chicas, ahora sorpresita, porque no se lo esperaban esto. Les traigo una serie de preguntillas para preguntarles.